mintió para dar con su parador y de paso para poner en duda la reputación. Muy buenas noches y bienvenidos a Los Informantes. Soy María Elvira Arango y aquí estamos como siempre, como todos los domingos, con 3 grandes historias. Una mujer le entregó sus 2 hijos pequeños a otra con la que no tenía ningún parentesco y nunca más volvió a aparecer. La señora se hizo cargo y educó a esos 2 niños como si fueran propios e hicieron una familia. Cuando murió, nada de lo que tenía lo podían heredar porque no eran sus hijos biológicos. Un fallo sin precedentes de la Corte Suprema de Justicia. Una historia de amor y una familia muy especial. Las cárceles colombianas suelen ser la meca de la delincuencia, lugares donde la oscuridad parece eterna, los sueños se apagan detrás de los barrotes y la supervivencia es el día a día. Pues justo ahí, un empresario decidió desafiar lo imposible, montar una empresa dentro de la prisión. No una ONG, no una fundación con fines altruistas, no un taller artesanal, no, una verdadera compañía que transforma vidas y fabrica futuros. Ha sido conmovedor ver los homenajes que le han hecho a Germán Vargas Lleras por su muerte hace pocos días. Fue un hombre que trabajó sin pausa por Colombia y con dedicación en una larguísima trayectoria política desde cuando fue concejal a los 18 años hasta convertirse en vicepresidente de la República y candidato presidencial. Un tumor cerebral se lo llevó a los 64 años. Es una lástima que no le alcanzó la vida para cumplir el sueño de llegar a la Casa de Nariño. Empecemos. John Jairo Marín es un campesino boyacense que lleva varios años luchando contra el sistema para que se le reconozca el derecho a la herencia de la mujer a la que le dijo mamá toda su vida. La mujer que lo tuvo, su madre biológica, nunca se hizo cargo y le entregó sus 2 hijos chiquitos a una mujer que los crió, los educó y los quiso como si fueran suyos. La nena Arrázola y el primer fallo que reconoce los derechos de lo que se llama en Colombia un hijo de crianza. Y se hizo justicia. Mi madre, desafortunada y afortunadamente para mí en este momento, toma una decisión que en su momento creo que fue difícil para ella. ¿Qué fue cuál, John? Entregarnos a mi mamá de crianza, mi mamá María. Al ver su situación tan difícil de falta de dinero, falta de protección, porque la muerte de mi padre ella queda protegida completamente. John Jairo Marín Martínez tiene 45 años y es este hombre que está aquí sentado en su casa en Sogamoso, en Boyacá, donde vive con su mujer y con sus 2 hijas. Habla con cierta pausa y con una entonación boyacense que creció entre ovejas, campesinos. Se ponía más indispendioso para poder hacer las cosas. Y criado por doña María Riquilda Plazas Montañez, una mujer que lo recibió a él y a su hermano cuando tenían 6 años y 8 años, porque su mamá biológica no tenía ni para comprar un pan. Había quedado viuda, tenía 4 hijos y otro más que venía en camino. Mi padre se enfermó de una pierna. Por un golpe que tuvo una pierna le picó gangrena gaseosa. Se le avanzó y desafortunadamente él fallece. Habían llegado a Bogotá de Cajamarca, en el Tolima, y las cosas fueron empeorando. Y cuando la miseria amenazaba con llevarse no solo a su padre, sino al resto de la familia, apareció doña María Riquilda. Y la mamá de John Jairo creyó que la única forma para que algunos de sus hijos lograran sobrevivir era que alguien más con más recursos económicos y afectivos los tuviera y los criara. Nos dio estudio, nos dio cariño, protección, cuidado. ¿Siempre lo supiste? Siempre se supo eso, ella nos comentaba. Su mamá, usted, desafortunadamente, los entregó por la situación, pero ustedes aquí conmigo no les va a hacer falta nada. Y así fue, muy pendiente de mí, de mis estudios, de lo que necesitara en salud, en todo fue una madre
Doña María Riquilda, quien murió hace 5 años cuando la pandemia sacudió al planeta, no tenía hijos y tampoco se había casado, así que con John y su hermano formó lo más parecido a una familia. Ella andaba con su par de pelados para arriba y para abajo y cuando supo que sus hermanos habían muerto, regresó a Boyacá, donde tenía una finca con ovejas y ganado, algunas matas sembradas y una tierra polvorosa, árida, de donde brotaba arena. Hubo un tiempo en que ella se rebelizó porque no le quisieron dar estudio. Entonces ella se fue. Que los papás la querían era hacer su primaria y a cuidar ovejas, a cuidar ganado. Eso era lo que le esperaba a una mujer en esos tiempos, por acá en el campo. En ese campo creció, estudió en la escuela más cercana, recogía ovejas, iban a fiestas de cumpleaños, dormían en la misma casa, desayunaban juntos. Y la vida era apacible, sin tropiezo, y se fueron haciendo adultos. Se casaron, tuvieron sus hijos y doña María Riquilda murió. Entonces se dan cuenta, tanto John como su hermano, de que nada de eso les pertenecía, que la ley no decía nada de crianza y que todo se les escurría entre las manos y, por supuesto, mucho menos de herencia. Uno puede alegar hijos de crianza, le dan un término de 5 años para poder demostrar que hay un vínculo de familia, que hay cariño, que hay protección, que hay cuidados. En mi caso fueron 37 años de convivencia con mi mamá. Era más que suficiente. ¿Y tú presentas los certificados de colegio? Certificados de colegio, testimonios. Siempre la comunidad, las personas nos vieron como realmente éramos una familia. Así se sentían, pero no estaba escrito en ningún lado que los hijos de crianza podían heredar como los biológicos. Pasó 5 años de su vida para que un juez local le creyera. En 2 intentos falló aquí en Sogamoso y otro en Santa Rosa de Viterbo. ¿Cuántos testimonios lograste reunir para este proceso? 6, 7 testimonios. Eso, las calificaciones, bueno, el colegio. Eso, el colegio, estudié fotografías, donde siempre hemos estado con ella, departiendo sus cumpleaños, los de nosotros, el colegio, salidas. Ella padecía de una rodilla, una artritis. En sí ella parece en sillita de ruedas, pero ella caminaba. Ah, ok. Ella no era, digamos que estuviera inválida. Inválida, ¿no? exacto. No, yo la transportaba en la silla de ruedas porque se cansaba mucho. Y de un tiempo acá pues también le dio como una bronquitis, broncomonía. Y ya la edad también, a los 89 años, son bastantes. Bastante y suficientes a su lado y pensaba que cualquier juez iba a entender. Era simple para él. Desde los 6 años estaban con doña María Riquilda. No se habían separado jamás y eso, creía él, era más que suficiente. Tomamos la decisión de empezar el proceso de legalización. Se complicaron de pronto un poco las cosas porque en primera y segunda instancia la justicia no te dieron la razón. No me dieron la razón. Era difícil porque no tenía su sangre ni sus apellidos. Solo era de crianza que no sonaba a mucho legalmente. Aquí están las primeras demandas, la primera y segunda instancia en el juzgado de Sogamoso y la del tribunal. Esta es la de Santa Rosa de Viterbo. O sea, esta es la que te niega primero, que dice no tienes ningún derecho. Sí, señora. Y la de Santa Rosa de Viterbo que ratifica. No existían documentos, un papel, al menos que dijera que los había criado. Por si fuera poco, la jueza de Sogamoso que miró el caso dijo que su mamá biológica sí había tenido cuidado de ellos, porque les mandó una bolsa de juguetes. Seguramente ellos se pegaron de algo que está ahí en el proceso de que mi madre en algún momento de la vida nos hizo llegar de unas cosas. Entonces, que no había habido ausencia completa. Por las cosas que te regaló, ¿qué te mandó tu mamá? En un momento nos hizo llegar una cajita con carritos, con unos zapatos. No presencia. No presencia. Entonces la juez se cogió de ahí para decir que no hubo una ausencia completamente de la madre biológica. Por esos días sufrió uno de esos golpetazos que tumban ilusiones. La muerte de su hermano en un accidente de tránsito en una carretera, con quien había crecido y se había criado. Eso lo dejó regado en 2000 pedazos. No era para menos, se quedó sin su mamá de crianza y sin su hermano. Un doble duelo, y no sabía por quién lloraba más. ¿Cuándo te enteras tú que la corte falló a favor? Notifica a mi apoderado, eso fue hace como unos 3 meses. Sí. Para mí se hizo justicia. Fue una convivencia, lo que realmente es una familia de verdad. Donde hay amor, donde hay cariño, cuidado, respeto. Era lo que necesitaba, la decisión de la Corte Suprema de Justicia que le alivió el camino. Y su mirada fue recobrando serenidad.
Todos los días de su vida viene acá, a su finca, ya de él. Abajo en esta casita vive la viuda de su hermano con sus hijos. Allá arriba está la mina de arena y se siente tan cómodo y respira en paz. Era una habitación y vivían los tres ahí, dormían los tres ahí. Y una cocina que se armó con la misma madera, Ajá. se armó con tejas de zinc y ¿Qué? teja de barro. Esta vía conduce para la mina. Se alcanza a ver desde acá. La justicia le devolvió su vitalidad y su rostro se alegró. Su mujer lo acompaña acá en la mina cuando puede, caminan juntos y le cuenta 1,000 veces que la Corte Suprema de Justicia le dio la razón, no solo porque heredó, sino porque sabe que su mamá María Riquilda hubiera gozado mucho con este fallo. Pues mira, aquí tienes tu fallo de la Corte. Magistrado ponente Fernando Augusto Jiménez Valderrama. Te da felicidad. Mucha. Y acá llegamos al despacho del magistrado Fernando Jiménez Valderrama, que sentó jurisprudencia, que le dio la razón a John Jairo, que dijo que sí, que los hijos de crianza también tienen derecho. En este caso, la ley y la sentencia pues se vincula a lo que se entiende en Colombia por una familia de crianza, ¿no? Que está circunscrita, digamos, al hijo de crianza, al nieto de crianza y a los abuelos también. Pero las personas que se encuentren en esta situación, por supuesto, digamos, en este caso particular era el hijo. Entonces, además, digamos, de su vinculación afectiva, de su solidaridad, de su cercanía con la madre de crianza, pues no solamente tenía ese vínculo de carácter afectivo, sino también se le reconocen derechos patrimoniales, en este caso sucesorales. El magistrado graduado de la Universidad del Rosario y quien hace parte de la Sala Civil de la Corte, se la tomó con calma y con decisión. Sabía lo que tenía entre sus manos. Se sabía que en cualquier momento se iba a presentar, digamos, una necesidad de hacer como un ajuste, una interpretación concreta a esa norma para hacerla viable, ¿no? Para hacerla efectiva en la práctica. Y se hizo porque antes a nadie se le pasaba por la cabeza. El magistrado Jiménez ya sabía que algo así podía pasar o podía estar a punto de pasar. Nosotros tenemos una riqueza pues natural, pero también humana muy importante en el país y una gran diversidad de formas sociales. Un poco la ley pues intenta ajustarse, digamos, a esa dinámica de nuevas formas familiares. Y este hombre sentado en su oficina de la Corte Suprema en el centro de Bogotá le reconoció a este otro hombre, campesino y minero, sus derechos. Ni se conocen, pero eso no importa. Es el derecho, es la ley. Esto me parece interesante. A pesar de que sobrevive la madre biológica, el demandante tiene derecho, esto es maravilloso, a ser declarado hijo de crianza de María Riquilda Plaza, puesto que ella lo acogió y protegió desde niño. John Jairo pasea feliz por acá, está pendiente de su mamá biológica y la ve de vez en cuando. ¿Con tu mamá biológica has tenido... ¿La has vuelto a ver? Me contabas ahorita que la... Sí, claro. Ella, después de la muerte de mi hermano, pues, está acá. ¿Cómo fue ese encuentro, ese saludo? Siempre supe que ella existía y que ella estaba, claro. En su momento yo a ella le hice saber que para mí mi mamá era María, que no la culpaba por lo que había hecho. ¿Qué te dijo? Yo sé, mijo, yo sé que la situación la llevó de pronto a eso. Y es que era muy difícil. No tuvo nunca. Hizo lo que pensó que era mejor. Que ese par de niños no iban a morir de hambre. O quién sabe de qué más. De cuántos malos ratos no lo salvó. Lo sabe John Jairo, que ni siquiera se siente capaz de sufrir por rencor o por reclamos. Sabía que era su forma de vivir y vivir bien. Fue muy bien criado y ahora vive pleno, sobre todo, saboreando ese fallo de la Corte que le sabe a justicia. Disfruta, John Jairo. Con esta sentencia judicial, John Jairo aspira también recuperar unas propiedades en Bogotá sobre las que los jueces no le han reconocido sus derechos todavía. Los espero después de comerciales. El proyecto que convirtió una prisión en fábrica y la desesperanza en una oportunidad. Los espero. Esto no es una prueba piloto ni una ONG. Esta empresa que produce miles de prendas cada semana, que vende en el mercado nacional, que paga salarios, arriendos y servicios y que es rentable, queda en la cárcel y sus empleados son privados de la libertad. Mientras tanto,
Al Estado le cuesta 2.300.000 pesos mensuales sostener a cada recluso. 30 millones por interno que multiplicado por los 102.436 reclusos son más de 3 billones de pesos al año. José Monsalve se coló al piso 9 de la cárcel El Pedregal, en donde trabajan paramilitares, guerrilleros y delincuentes comunes en un proyecto que convirtió la prisión en fábrica y la desesperanza en oportunidad. Mi reto era no montar un taller más, sino montar una empresa dentro de un centro penitenciario. Cuando llegué acá, pues encontré a la gente sin sueños, no había esperanza, no me creían. Montar una empresa con todas las de la ley dentro de una cárcel, sin duda un reto difícil, costoso y hasta descabellado. Todo mal, dirían muchos, pero fue posible y lo que tiene de bueno es demasiado. Bienvenidos a Piso 9. Piso 9 nace porque estamos en el piso 9 de la cárcel de Pedregal. Esto es un edificio donde desde el primer piso hasta el 9 no encontramos sino oscuridad. La cárcel Pedregal está en Medellín. Es una penitenciaría de mediana y alta seguridad. Hay una sección para reclusas y otro para hombres. Hay todo tipo de penados. Es que aquí no entra el sol, José. Zonas oscuras, ¿no? Tenemos aquí unas ventanas, unas pocas, pero mira los pabellones, la oscuridad tan grande. Entonces lograr acá y encontrarse con esta luz, con unos colores, eso fue impresionante. Aquí arrancó como ese sueño, con ese propósito de poder recuperar, yo diría que vidas. Tenemos todos los grupos armados del país. Acá trabajamos desde grupos paramilitares, guerrilleros, oficina, delincuencia común, pero logramos que todos se integren, sean capaces de estudiar, sean capaces de trabajar. Es la primera licencia que tiene una empresa dentro de un pabellón de alta y máxima. Alex es paisa, ingeniero de producción y tiene 35 años en la industria textil. Confecciona ropa de trabajo y prendas de moda, entre otros productos que distribuye a todo el país. Mucho de eso sale de esta cárcel. Se les paga por la obra o labor que hacen cada día, se les paga por las unidades que producen. En 2017 este ingeniero llegó a esta cárcel para revisar que una panadería que se estaba montando en el pabellón de mujeres funcionara bien y lo que encontró lo hizo alucinar. Yo tenía que auditar y ver que esa panadería sí funcionara. Cuando llegué ahí las señoras me decían, denos trabajo. Y yo me emocioné porque yo era la empresa que proveía los uniformes de Hidroituango y afuera no hay mano de obra. O sea, es una lucha constante con la mano de obra que hay en la calle, pero en los centros penitenciarios tenemos toda. La idea era un gana-gana. Mientras que afuera, Alex sufría por encontrar mano de obra para sus talleres, en la cárcel los internos estaban mirando para el techo, viendo pasar los días y queriendo algo en que ocuparse. Más poquita gente porque ellos tienen visitas conyugales hoy. La visita conyugal pues es sagrada porque es su familia. Los que están acá es porque realmente no los visitan hoy. Pero ejecutar un proyecto en una cárcel es tan fácil como tener cita con el Papa. Y lo que Alex quería no era montar una ONG como algunas que hacen un trabajo valioso en las prisiones, no. Lo que este empresario pretendía era hacer empresa entre barrotes. Los muchachos aquí, como se ve, están predormando los bolsillos para que las costuras les queden perfectas. Después de suplir un papeleo infernal de 5 años, en febrero de 2022 empezó la construcción de esta planta que hoy es totalmente operativa. Cuando pasamos la puerta, es una empresa totalmente distinta y no es una cárcel. Los empleados convictos van de uniforme, cumplen horarios, tareas, metas de productividad y todo lo hacen mejor que cualquier fulano sin pasado judicial. Esta planta está especializada en jeans de hombre y de dama, tanto de dotación como de moda, y donde los muchachos se sienten orgullosos de la prenda que hacen. Para hacer parte de la empresa, para incorporarse en la cadena de producción, deben formarse y no dejan de hacerlo mientras están vinculados. Quiero darles las gracias, un aplauso para ustedes. Ellos entran tipo 8 de la mañana después de un conteo y las primeras horas son formación. Aquí en este salón, supongo. En esta aula educativa que tenemos para ellos. Y ya después el siguiente tiempo, que es hasta las 3:30 de la tarde, es productivo. En esta planta son 40 empleados, 40 reos que operan este taller. Ellos se sacan 1000 jeans semanales. Un trabajador afuera llega a las 7 de la mañana y se va a las 5, pero ¿qué tanto produce? Aquí logramos, tenemos menos tiempo, pero la producción es más eficiente, porque hay compromiso, porque no hay distracción,
porque les apasiona y lo hacen con amor. ¿Cuánto puede costar montar una planta como estas? Por ahí 700 millones de pesos. Pero, José, acá cuesta mucho más. Aquí se hizo desde la estructura. Entonces, una planta de estas puede valer 1.800 millones de pesos. ¿De dónde salieron los recursos para montar esto? Se logra a punta de créditos, a punta de ese sueño que todos los días, desde tu misma familia, aporte. Uno de los colaboradores en esta planta es Joaquín Javier Tuberquia, de 51 años y un extenso prontuario. En esta planta hace 22 meses que llegué de otra cárcel, venía de traslado de la Tramacúa. ¿De Valledupar? De Valledupar, sí. Llegué acá y cuando me dicen los muchachos, no, que acá hay un taller, al otro día pues de haber llegado acá, y entonces pues me pareció bueno. ¿Y usted sabía coser, sabía producir jeans y todo esto? No. ¿O cómo fue? En toda mi edad pues que llevo, nunca había visto una máquina de estas, no. Allá en el patio se aburre uno, se estresa uno, en cambio aquí es otra vida diferente, es otro mundo aquí. Tuberquia está en la cárcel desde 2011 por una larga trayectoria en el conflicto armado colombiano. Ah, esta chaqueta sí la hice yo aquí. Cada parche es un recuerdo que me trae de mi mamá, porque como éramos personas pues de bajo recursos, ella no tenía cómo conseguirnos la ropa a veces. ¿Sí? Entonces nos conseguía un jeansito, por decir, una camisa, y esa camisa o ese pantalón se rompía. Entonces, ¿qué hacía mi mamá? Venía y cortaba un parche del color que fuera y tan se lo pegaba con una aguja. A los 16 años ingresó a la guerrilla del EPL, luego pasó a las autodefensas y participó en hechos como la masacre del Aro. Después se vinculó a las Águilas Negras y los Rastrojos. Dice que estuvo en un grupo y otro como un mecanismo de supervivencia, que si no, ya lo habrían asesinado. Me procesaron por secuestro, homicidio, masacre, desaparición. ¿Qué pena recibió? Tengo un poco de condena, como unas 3 o 4 altas, todas son altas, de 40 o 50 y así. 40, 50 años de cárcel. Ha reconocido más de 800 hechos criminales ante la Fiscalía mientras busca una eventual reducción de pena. Javier, ¿y aquí qué trabajo hace? Hago bolsos, mochilas, tulas, hago jeans. Hay muchas personas aquí que la mayoría hacemos parte de grupos armados. Unos guerrilleros, otros paramilitares, otros oficina. O sea que trabaja con sus antiguos enemigos. Sí, pero aquí tiene que aprender a convivir uno. Me sentía como con un compromiso de hacer un servicio. Pues la idea es poder lograr buscar recursos a la cual tengamos las máquinas para todo. Alex me explicó que se dedicó a esta misión casi imposible porque está en deuda con la vida, pues estuvo a punto de perder a su hijo de 14 años. Él tuvo una depresión a la cual quiso siempre suicidarse. Yo vivía en un piso, en un edificio muy alto, y él se quería botar siempre por el balcón. Un día me dice, papá, yo quiero que me ayudes porque me quiero suicidar. O sea, lo tengo todo, pero realmente yo no soy feliz. Y ahí fue donde entró en un proceso espiritual donde recuperé la vida de Simón. Simón ahora trabaja con su papá y como lo que él sabe hacer es empresa, pues decidió hacerla acá, apostándole a esta gente por la que nadie da un peso. Para Alex no hay vidas perdidas, sino por recuperar. Igual le toca pagar arriendo y servicios, ¿cómo funciona eso? Sí, claro, nosotros pagamos un arriendo, pagamos servicios públicos, pero también ellos tienen una ARL. Esto se lleva a una cuenta INTEC, donde el INTEC recibe el 10% por el trabajo que ellos hacen, pero también a las cuentas del TD o unas cuentas especiales que ellos tienen les llegan todo lo que ellos se ganan. Traen el trazo, se corta y acá es donde se reparte el trabajo para la planta, acá es donde empieza todo el proceso. Él es otro recluso empleado y se encarga de coordinar los procesos en esta planta. Llevamos un tiempo, ya aproximadamente 3 años, y no ha habido un accidente, no ha habido una pelea. Esas tijeras son tijeras grandes que pueden ser manipuladas y fácilmente un arma. Pero aquí no hay ese problema. Así es, aunque por acá abundan las herramientas que cualquier preso añora, ninguna se ha perdido. El inventario está intacto. Eso es como tal una empresa, sino que está dentro de la cárcel. Entonces cuando uno llega se olvida todo el tema carcelario, se despeja la mente. Esta es la planta de la cárcel La Paz en Itagüí. Pero este es apenas uno de los talleres que Alex ha logrado instalar. Su proyecto está en varias cárceles del país. Aquí tenemos un taller muy completo, José, mira. Tenemos desde diseño, ¿sí? Los muchachos están diseñando. Ajá. Y ahí pasa a un plotter. En este taller es uno de los más pequeños que tenemos en el país, pero tiene todo. ¿Cuántas plantas tienen actualmente y en dónde están ubicadas? Tenemos en la planta de Pedregal una planta de jeans, tenemos en la planta de Ibagué una
de bolsos, de camisas y de jeans. Tenemos en Guaduas, Cundinamarca, también una de zapatos. En La Modelo, en Bogotá, tenemos una planta muy completa. Y acá en La Paz de Itagüí tenemos una planta con un módulo de punto, plano y pesado. Un recluso que trabaje en cualquiera de estas plantas puede ganar entre 400 y 800 mil pesos. Los directores de cada cárcel se van dando cuenta que esto es una muy buena oportunidad porque a través de esto también frenamos la violencia del mismo patio. O sea, aquí tienen, digamos, 120 personas que no están en un patio en ese riesgo constante de la convivencia, que es lo que hace la violencia dentro del mismo. Pero lo más valioso que gana un recluso empleado es todo lo demás: sentirse productivo y libre, formarse técnicamente, reducir su pena y soñar con un mañana. Ellos tienen redención de pena. Por cada 3 días de trabajo remiden 2. La formación, se llevan los diplomas a tratamiento y se suben para que los jueces de ejecución de penas pues los valoren. La otra es que se convierten en ejemplo para ellos mismos, pero también para sus familias. Lo más sorprendente es que en esta empresa, en este negocio, no ha participado el Estado. Si acaso para otorgar los permisos de instalación de los talleres, nada más. Queremos que el Estado nos conozca, que nos apoye. Yo creo que esta es la verdadera paz. O sea, desde aquí sí nace la paz. Lo otro, la empresa privada, que nos ayuden a comprar los productos o que se vinculen. Realmente esto es un proyecto que vale la pena. Estoy en el área de índigo, donde se fabrican los jeans y manipulamos la tela más gruesa, más rígida, como para uniformes. ¿Y hace cuánto trabaja en el taller? Desde que iniciamos, desde el 16 de septiembre del 2025. Carlos no recuerda al vuelo la fecha exacta en que entró a la cárcel, pero sí el día en que empezó a trabajar en este taller. Yo pongo mi anhelo, mi interés de aprender esto, y en muy corto tiempo aprendí a manipular. Empecé a manipular las máquinas y eso fue satisfactorio para mí. Yo lo llamo tejer sueños y reconstruir sueños. Carlos fue policía durante 23 años. Ahora está pagando una sentencia de 48 meses por violencia intrafamiliar. ¿Cuántos hijos tiene usted? Tengo 3 hijos. ¿Les ha contado del trabajo que hace acá en el taller? Sí. Inclusive acá tuve la oportunidad de elaborar unos bolsos y mi hija inclusive dijo, pues es que esto me lo hizo mi papá y lo voy a llevar para el colegio. Vinieron a visitarme después de casi 6 meses de no ver a mi hija. Se lo pude entregar. ¿Y su esposa? También se quedó sin palabras. Y miró el bolso y dijo, has avanzado, mira lo que eras, lo que estás haciendo ahora y en lo que te estás transformando. Así como lo ven, lo que confeccionan es sobrecogedor y de gran calidad. Esta camisa que tengo puesta es hecha por privación de libertad. Incluso hay algunos internos que aprendieron, trabajaron y ya cumplieron la condena, recobraron la libertad, pero quieren seguir. Nosotros tenemos ya pospenados que ahora nos están pidiendo como ser los supervisores de las plantas que tenemos, darle la oportunidad de que sigan con nosotros. Pero también tenemos unos que han emprendido y montan su taller con su familia. Inclusive los llaman a uno, vea, gracias a esa formación ya aprendí costos, aprendí marketing, aprendí una cantidad de cosas. La empresa que agrupa los distintos talleres que operan desde las cárceles es Createx, y cada prenda que hacen los internos lo dice expresamente en la etiqueta. Esta es la etiqueta que llevan nuestros productos. Esta es una prenda fabricada por personas privadas de la libertad, Createx. Con hilos cargados de esfuerzo y dignidad, quienes un día se equivocaron encuentran en el trabajo la fuerza para redimirse. Createx no solo crea prendas, también renueva almas. Estos zapatos para mí son muy valiosos porque esto se hace a través de la recuperación de los pendones de publicidad. Logramos recuperar esas lonas, ese plástico, y eso lo transformamos en la materia prima para hacer estos productos. Este es otro de los talleres, el que opera en Bogotá, en la cárcel La Modelo. José, estamos en la cárcel de La Modelo en Bogotá. O sea, ¿esta es La Modelo? Esta es La Modelo. Mi sueño es que un privado de la libertad no esté aquí 10 años por estar. Lo que me sueño es que no entreguemos un privado a la calle, entreguemos un ser humano formado al cual va a tener una oportunidad laboral. Se dice con razón que las cárceles son la universidad del crimen.
Pero en estos pabellones, entre máquinas, fileteadoras y moldes, esa regla se rompe. Esta es la resocialización que jamás ha logrado el Estado. La inventó este empresario que ojalá encuentre apoyo para que siga confeccionando prendas y futuro tras los barrotes. Comprobado. La cárcel puede dejar de ser gasto y condena para convertirse en motor de productividad. Los privados de la libertad puede cambiar la universidad del crimen por un empleo real y legal. Eso sí es cambio. Los espero después de comerciales, recordándolo, otra forma de despedir a Germán Vargas Lleras. Ya nos vemos. De la carrera política de Germán Vargas Lleras se ha dicho mucho en estos días, pero quizás no tanto de cuál era su talante. Una personalidad que lo metió en líos, pero que también lo llevó a ganarse el respeto hasta de sus enemigos políticos. Una enfermedad se atravesó esta vez para que no hubiera podido hacer campaña por la presidencia de la República. Quizás era su momento. Aunque esta rara entrevista fue hace 10 años, en la que mostró una faceta desconocida y muchas cosas cambiaron en su vida, su sentido del humor, de responsabilidad y su gran amor por Colombia siguieron intactos hasta el final. Recordarlo es otra manera de decirle adiós. Yo me crié en una época donde todo el mundo fumaba. Fumaban en los ascensores, en los carros, en los aviones. En el colegio donde yo estudié estaba autorizado fumar. Entonces nos criamos en un ambiente que era todo tan propicio para tomar la adicción. O ya eso no ocurre. Y luego cómo es de difícil dejarlo, una sustancia que tanto daño hace pero tan adictiva. Pero le aseguro que el año entrante será la vencida porque ya estoy sintiendo que me hace mucho más daño del que pensaba. Tanto daño que los médicos le dieron la orden de dejarlo por razones de Estado. Es que no es la primera vez que Germán Vargas Lleras hace la promesa de Año Nuevo de dejar de fumar. Tiene 54 años y lleva más de 40 con un cigarrillo en la boca. El vicepresidente de Colombia tiene un estilo de vida tan complicado como su temperamento, que mezclado con una agenda abarrotada de la madrugada a la noche, era una bomba. Y era solo cuestión de tiempo hasta que explotó. Toda mi vida recorriendo el territorio colombiano sin pereza y no limitándome a las capitales o ciudades intermedias, sino llegando hasta los municipios más distantes y más pequeños. Pero eso sí no es, vicepresidente. Eso sí. ¿Cuántas horas duerme? No, mal muy contadas. poco, pero tampoco tiene ninguna gracia. Toda la vida he dormido muy poco. Duerme 3 horas y 4 o 5. ¿Y eso será que influye en eso que llaman algunos que usted tiene un temperamento hosco? Cuando uno está concentrado en estos temas no anda en el mundo de las relaciones públicas. Yo suprimí de mi vida la actividad social. Jamás me encontrará en un cóctel ni en un evento social. No son compatibles ambas actividades. No, pero esa fama que tiene de malgeniado. No, pero no lo es así. Exigente, sí. Exigente. Y digo las cosas de frente y no ando con eufemismos. Usted sabe lo que es llegar uno cansado a una comida y que lo aborden y le digan, ¿cómo la ve? ¿Qué hay de vainas? ¿Qué crees que va a pasar? No, un interrogatorio, pues, de, ¿cómo la ve? Esa es la pregunta clásica, ¿o no? Cuéntamelo todo. Con familias desmovilizadas en 50... A decir verdad, es el sentido del humor y el tonito, pero lo lleva en la sangre. Bravo, recio como su abuelo, el expresidente Carlos Lleras Restrepo, quien, para poner un ejemplo, en una famosa alocución presidencial, mandó a la cama a todo el país durante el toque de queda después de las elecciones entre Rojas Pinilla y Misael Pastrana. Usted manda desde chiquito. Hay una foto, yo no sé si la tenga presente, usted encima del escritorio de su abuelo. Pero yo soy como los militares, hay que saber mandar, pero también obedecer. ¿Él estaba de acuerdo con que usted siguiera esta carrera política? ¿Usted le decía que ese era el interés? Era un poco apático. Lo que pasa es que él sí promovió y prohijó mucho a Galán. ¿Pero usted alguna vez le dijo, venga, es que yo quiero ser como usted, quiero ser presidente de Colombia? ¿Y usted quisiera ser un presidente de ese talante como su abuelo? Bueno, no más preguntas de política ni de especulaciones futuras. No, pero cuando sea grande, yo también cuando sea grande. Yo hago 5 señales de adiós. Lo que se hereda
que además del talante fue su apellido, que lo convierte en delfín y no en un pez cualquiera. Ha sido un animal político que se mueve muy habilidosamente por las aguas difíciles del servicio público. Una de sus grandes proezas ha sido mantenerse al margen del proceso de paso de la venta de Isagen. Un silencio que no ofende mucho a los santistas y que es bien recibido en las toldas uribistas. Usted no me habrá visto hablar ni de salud, ni de trabajo, ni de los problemas de la política colombiana, ni de ninguna otra cartera. Estoy concentrado en infraestructura, en agua, en vivienda. Usted se imagina al vicepresidente, como ha ocurrido en el pasado, comentando las alzas de salario mínimo, los problemas de salud, involucrándose en los asuntos de todas las carteras de gobierno. Difícil. Claro, pero como usted... Eso para el presidente no crea que no era incómodo en el pasado. Tener un vicepresidente con periodo fijo, involucrándose de manera descoordinada en todos los asuntos del Estado y muchas veces emitiendo opiniones contrarias a las del propio presidente, es algo muy inadecuado. Para seguir en la línea del mundo animal, Vargas Lleras es un zorro político. Cuando habla como buen sabueso, no se deja acorralar. Qué importante que este país, después de tantos años, logre que esa organización, me refiero a las FARC, se desmovilice, entregue las armas, se reincorpore a la vida civil y le pongamos fin a décadas de un conflicto. Ahora ya sobre los detalles del proceso, no quiero opinar hasta que eso avance. Me parece totalmente inconveniente estar aisladamente comentando pormenores de asuntos que son aún objeto de la negociación. Claro, pero como usted quiere ser presidente de Colombia, entonces la gente quiere saber cuál va a ser su posición, si va a ser el presidente del posconflicto, si va a garantizar que los acuerdos se cumplan, si está de acuerdo en lo que se firmó. Usted me está trasladando a un escenario dentro de 4 años y todavía para el que usted está no se trabajando. ha firmado ningún acuerdo. El día que lo tengamos suscrito y se pacte la paz, todos estamos en la obligación de pronunciarnos sobre el contenido del acuerdo. Pero usted será una garantía de lo que se firma en la paz. No me metan en esa conversación. Perfecto, bueno. A ver, ¿cómo vamos, caballeros? Vargas Lleras parece tener las 7 vidas del gato. Es el segundo hombre más custodiado de Colombia y no solo por su cargo. Ha estado cerca de la muerte tantas veces como los dedos de su mano izquierda, cercenados por una carta bomba. Primero el accidente que casi le cuesta la vida en San Martín. ¿Cómo fue ese episodio? ¿Cómo lo recuerda? Después de una campaña de haber estado mucho tiempo fuera, tomé la decisión de embarcarme en un crucero de Disneylandia. Fuimos al mar y a mí me atrapó una corriente y me estrelló contra el piso del mar y se presentó algo que se llama médicamente Le Fort. Se le zafa la cara del cráneo. No hay un servicio médico adecuado en la isla. Mi familia fue a traerme, me operaron en Bogotá. Y una recuperación muy dolorosa. Muy larga, con la visión afectada. La operación se hizo por la boca, entonces tampoco podía comer. Muy dolorosa. Y después, entonces, el libro bomba. Había algunos regalos de los que llegan, un memorando. Y entonces lo abrí y en ese momento pues explotó la bomba. Un episodio rarísimo, porque esa bomba pasó, entró al Congreso. Todos los filtros de seguridad que tienen, de seguridad, los pudo burlar. Pero una cosa milagrosa, pocas veces he relatado el episodio. Las bombas explotan o no explotan. Esta explotó la mitad. ¿Y por qué Curioso, pasó ¿verdad? eso? No, nunca lo hemos sabido. Si la bomba hubiera estallado en su totalidad, no estaríamos haciendo esta entrevista. ¿Y perdió ahí los dedos de la mano? Sí. Mucho más grave fue esta mano que quedó colgando y la reconstruyeron. Inicialmente no tenía sensibilidad, ya hoy la tengo. ¿Quién fue? ¿Quién le mandó esa bomba? Nunca lo hemos sabido bien. ¿Y la última? La bomba de la 9ª. Sí, que es un milagro que usted esté aquí también. O sea, fue una bomba dirigida. El impacto principal de la bomba nos pasó entre el primer y el segundo vehículo. Si nos coge
pues tampoco estaríamos haciendo esta entrevista. Esa bomba rebotó contra un edificio del otro lado de la calle, destrozándolo todo. Bueno, los carros sí quedaron inservibles, pérdida total, y varios de los muchachos del grupo de escoltas muy afectados. Uno perdió un ojo, el otro la audición. Lamentable hecho. ¿Y quiénes fueron? Yo creo que ahí estuvo comprometido el DAS. Hubo una investigación que se cerró prematuramente, luego cuando inició este gobierno la reabrieron, pero nunca hemos podido establecer ni los determinadores ni los autores materiales. Ha hecho la carrera completica. Empezó con Luis Carlos Galán en el Nuevo Liberalismo, secretario del Partido Liberal en el 90 y concejal hasta el 98. Fue 4 veces senador, en el 2003 con la votación más alta del país. En el 2010 lanzó su candidatura presidencial por Cambio Radical. Gana Santos y lo elige ministro del Interior y Justicia y en un giro sorprendente asume la cartera de Vivienda. Al cargo de vicepresidente de la República. La reelección de Santos la logra con Vargas Lleras como su copiloto y asume bajo sus garras el tema de la infraestructura, la vivienda, el agua y proyectos estratégicos del gobierno. En materia de obra pública. Además, como una fiera, su partido Cambio Radical se hizo con 7 gobernaciones y 8 alcaldías, incluyendo Bogotá en las pasadas elecciones. Casi nada. La gente que trabaja con usted y los ministros que tiene a su cargo saben que usted está encima de los temas y encima de los detalles. ¿Es una característica nueva en usted? ¿Siempre ha sido así de obsesivo? Las cosas hay que hacerle seguimiento. Y nosotros aprovechamos los lunes que estamos en Bogotá y hacemos unas superjuntas donde revisamos hasta el último detalle de cada proyecto. Lo que dicen por ahí que se llama el otro Consejo de Ministros. No, no lo es porque son los directores de los programas de vivienda, agua potable e infraestructura los que participan de esta reunión. El resto de la semana ya estamos en el terreno vigilando el cumplimiento de esos compromisos. Las inversiones que se van a hacer en estos 3 años suman 70 billones de pesos. Eso es 5 veces lo que costó la obra más emblemática, que fue la ampliación del Canal de Panamá. No fue fácil crecer para los 3 niños Vargas Lleras, Germán, José Antonio y Enrique. Quedaron huérfanos de madre cuando empezaba la adolescencia. El mayor de los hijos, Germán, tenía 13 años cuando murió Clemencia Lleras y la vida nunca volvió a ser la misma. Eso fue devastador, sobre todo porque fue intempestivo. Fue un infarto fulminante y eso también golpeó. Y ella era una mujer muy joven. Sí, 40 y pico de años. Entonces nosotros nos vemos, pues continuamos viviendo con mi padre y con mi abuela. Mi padre fue padre y madre. Y entonces teníamos una relación estrechísima, además de que era un extraordinario ser humano, cariñosísimo. Ese sí era un cachacazo de verdad. La segunda mujer de mi padre un día le dice, pero ¿por qué no disciplina a estos muchachos? Hágame el favor. ¿Y sabe cuál fue la respuesta? Eso describía bien el carácter de mi padre. Mira, yo estoy aquí es para consentir que la vida los discipline. Don Germán Vargas Espinosa se murió hace menos de un año, después de una larga y penosa enfermedad. Fueron muchos años en donde estuvo agravándose. La diabetes parecería no tener mayores implicaciones, pero es devastadora, es como un cáncer. Va minando a los seres humanos los órganos, la visión, el sistema circulatorio. Y cuando se prolonga por mucho tiempo, pues causa efectos devastadores. Tuvimos a mi padre muchos años enfermo y pues, falleció. ¿Qué quieres saber? La carretera ya está, pero... Vargas Lleras siempre está bien informado. Tiene un humor típico bogotano, es chabacano, soberbio y acelerado. Y tiene muy poca paciencia. Seguirle el paso es agotador. Madrugamos para acompañarlo a revisar el túnel de la línea durante todo un día. Y después de 2 aviones, helicópteros, reuniones, caminatas a 35 grados, a toda velocidad, sin desayuno ni almuerzo, ni siquiera piensa en eso. Se defendió con un jugo verde que llevó en la lonchera. Y siempre el acelere y la intensidad. Llegamos a Bogotá rendidos y él seguía a una reunión en Palacio.
es cohesión norte. Es abogado y teniente de la Reserva del Ejército, buzo y golfista. Pero quizás su mayor característica es que es una máquina para trabajar. Pero no hay motor que resista tanto voltaje. Y el 2 de diciembre, después de un patatús que vio el país entero por televisión, recibió la orden médica de frenar en seco, dejar el cigarrillo y bajarle a las revoluciones. La gente que está en el servicio público está para servir, para trabajar. Estas oportunidades son limitadas, ya le quedará a uno el resto de la vida para descansar. Y para estar con Luz María, su esposa, se separaron unos años después. Y con su hija Clemencia, el amor de su vida. Pero el descanso tendrá que esperar, porque seguirá con pasos de animal grande rumbo a la casa de Nariño. Que descanse en paz. A sus hermanos, su familia, a Clemencia y sus amigos, mi cariño siempre y mis más sentidas condolencias. El debate político sin duda se empobreció con su muerte. Si quieren volver a ver alguna de nuestras historias, síganos en Facebook, en nuestro canal de YouTube y ahora también las puede ver en Ditu. Descargue la aplicación y repítalas cuando quiera. Esperen séptimo día la muerte de Baby Demoni. Una creadora de contenido en ascenso ha desatado dudas y contradicciones. Para su familia este caso ha estado marcado por interrogantes y piezas que no encajan. No se lo pierdan. Nosotros nos vemos como siempre, los espero el próximo domingo con otras 3 grandes historias. Buenas noches, que descansen.